Vale, Está bien, sí. vale, perfecto. Pues nada, empiezo pues, ¿vale? Voy a hacer un pequeño resumen, como hicimos la otra vez, de lo que es este artículo, el que estaba puesto para la sesión de lectura, y luego ya pasamos simplemente a debatir y comentar distintas cuestiones, ¿de acuerdo? Este texto lo publicamos primero en Catarsis, en catalán, y se llamaba así, Conquistar la democracia, abolir la representación política. Luego cuando lo publicamos en Jacobina América Latina, nos pidieron cambiarle el nombre, así que lo encontraré así, cibersocialismo, democracia directa a gran escala. ¿De acuerdo? Bueno, el texto lo empezamos con esta cita del Manifiesto Comunista que los autores encontramos especialmente relevante, ¿no? El primer paso de la revolución obrera es la elevación del proletariado de clase dominante, la conquista de la democracia. Y bueno, ¿qué significa esta frase? ¿No? Normalmente tenemos una interpretación de Marx que no es gradualista, es decir, no pretende alcanzar el comunismo poco a poco, sino que es revolucionaria, implica un tránsito radical y claro, esto choca un poquito con la interpretación que hay a día de hoy de la democracia en sentido común, ¿no? De una cosa procedimentada dentro de la legalidad burguesa y estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que planteamos en el texto es que Marx entiende que el programa comunista, precisamente, programa político, el comunismo como un programa político, pasa en primera instancia por instaurar lo que sería la genuina democracia, verdadera democracia. Y por lo tanto insinuamos que el concepto coloquial que hay hoy de la misma debería abandonarse. O sea, que perderemos una batalla retórica los comunistas, socialistas, revolucionarios en general, cediendo esa idea, ¿no? Entendemos que el comunismo es un modo de producción en el que todos los productores participan conscientemente en la reproducción del metabolismo social y que esto pasa institucionalmente por una forma de democracia directa socialista, ¿no? Decimos que esta democracia directa socialista tiene dos patas. Una es la planificación económica, es decir, la esfera económica que en el capitalismo aparece como escindida de la política, se integra, ¿no? Se disuelve esa distinción. Y otra, bueno, una estructura republicana, que lo llamamos así, aunque el concepto puede variar, hay que lo llama comuna y tal. El punto de todo este asunto es que eso, hay un control consciente de la sociedad de todo este proceso económico, es decir, que participa a través de deliberaciones y cosas por el estilo. ¿Vale? Si se entiende, pues, que la democracia genuina es inviable o es irreal si no hay los medios generales de la sociedad, que son los medios de producción. ¿De acuerdo? Y a su vez decimos que la genuina planificación, entendida como una concreción social de las necesidades de la propia sociedad sin distorsiones, tal y como aparece distorsión en el capitalismo, por los capitalistas mismos, por el dinero, por el incentivo de la rentabilidad, y que por lo tanto tenemos precisamente que encontrar mecanismos para que la sociedad identifique esas necesidades. Y decimos que estas son precisamente los medios de la democracia directa. La democracia directa es precisamente la forma de llegar a planes económicos de calidad en los que la información esté en retroalimentación y sea lo más precisa posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con las elecciones? Que son la forma que normalmente hemos entendido que tiene tanto la democracia burguesa, el parlamentarismo, como lo que han sido los soviets y propuestas de democracia comunista similares. Bueno, pues en el artículo, al igual que hacen Coxo y otros autores, entendemos que este procedimiento político es una forma característica del Estado burgués y que, tal y como sucede con el mercado, da lugar a un entramado institucional en el que los integrantes de la sociedad solo pueden influir de manera indirecta y muy pasiva, es decir, negando opciones. El votante de la sociedad parlamentaria no puede elegir qué política quiere que se desarrolle, sino que puede no votar a alguno de los candidatos que hay. Y de la misma manera en el mercado, no puedes decidir qué hay en el mercado, en qué condiciones, sino simplemente puedes, dentro de lo que hay, elegir uno y no comprar otro. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a desarrollar una crítica al reclamo que se ha hecho de las elecciones dentro del comunismo. Esto es quizás la parte más polémica del artículo. Y bueno, empezamos haciendo una distinción que hay que hacer, y es honesto hacerlo, entre cómo funcionaban las elecciones
en los sistemas de corte soviéticos a diferencia de los sistemas parlamentarios. ¿Cuál es la diferencia clave? Bueno, pues tradicionalmente se ha hecho una distinción entre lo que eran los representantes y los fideicomisarios, mandatarios, delegados y tal que defendían los comunistas. La diferencia es que mientras que el representante, una vez elegido, tiene una potestad para hacer lo que quiera durante un tiempo, siempre y cuando no se salga de la ley o algo así, el delegado defendido por los comunistas es alguien sometido a mandato imperativo, es decir, que rinde cuentas constantes a la asamblea comuna de base de donde ha salido y en el caso de que los electores no dejen de tener confianza en esta persona o crean que no está cumpliendo, pues lo revocan. ¿De acuerdo? Esto en principio se consideraba que se limpiaba todos los problemas del parlamentarismo burgués porque te quitabas de en medio las campañas electorales, que son muy corrompibles, y dejabas de convertir la política en una cuestión profesional. ¿No? Seguimos con esto, pero lo criticamos. O sea, explicamos que la Unión Soviética indudablemente se tornó no democrática, que la premisa del centralismo democrático sirve para justificar una forma social en la que no había participación del conjunto de la ciudadanía y demás. Y además decimos que la gente que sigue teniendo una nostalgia por las primeras fases que hubo en la Unión Soviética, en la que sí que había este sistema de delegación fideicomisaria y tal, no solucionan el problema. Que precisamente ese sistema dio lugar a lo que después fue la Unión Soviética y no parece que se explique muy bien cómo podríamos evitarlo ahora de una manera u otra. Comentamos también la opción que suelen comentar los anarquistas, que estos problemas se solucionarían reduciendo la jurisdicción de esos delegados a escala local, pero decimos que tiene otros problemas. No me voy a extender mucho en esto, pero si queréis después volvemos. Y entonces, claro, ¿en qué se basa la democracia socialista? Bueno, pues lo que comentábamos en el principio, pues es directa. Y la democracia directa, de manera clásica, ha tenido dos procedimientos clave. El primero es el plebiscito, el referéndum, y el segundo es el sorteo. Hacemos como una breve introducción en el que comentamos el por qué el plebiscito tiene tantas potencialidades. Hay una cosa que hay que meterse para ver cómo funciona exactamente, que se llama la ley de los grandes números, que fundamenta por qué de manera ideal los plebiscitos llegan a las mejores decisiones posibles. Las particularidades de esto podemos entrar después, pero todo esto se engloba dentro de lo que se llama a día de hoy democracia epistémica, ¿no? Que es intentar justificar ciertos procedimientos de democracia directa, no porque sean más justos ni cosas por el estilo, argumentos de carácter moral, sino porque llevan a decisiones más prudentes, más representativas de la sociedad, que generan menos conflictividad social y cosas así. ¿Vale? Explicamos que estos plebiscitos a día de hoy son mucho más accesibles por el desarrollo de Internet y el carácter electrónico que podrían tener a día de hoy. Pero además, a la vez decimos que tienen una limitación, que convocarlos de manera constante puede ser problemático porque implicaría perder mucho tiempo, que se deberían reducir a cuestiones muy locales y muy macro, pero claro, entonces, ¿qué hacemos con lo demás? Pues lo demás es el otro procedimiento de la democracia clásica que comentamos, que es el sorteo. Esto aparece de manera muy evidente en Coxo. Coxo plantea que las cuestiones que no se decían por sorteo deberían decidirse a través de comités ciudadanos compuestos por sorteo o de una manera mixta entre elección y sorteo, que también podemos concretar después. El sorteo, comentamos algunas de las potencialidades que tiene, pero las principales es que las elecciones, esto es una crítica que hacíamos antes, pero que no me centra mucho, tienen un carácter sesgado hacia los sectores de la población que tienen más labia, que están más acostumbrados a ejercer la retórica, y que el sorteo evita que esta gente camufle por intereses generales o intereses particulares al dar la oportunidad de participar a gente muy diversa que también puede tener una opinión política que dé lugar a políticas inteligentes, pero que de otra manera no llegaría porque no tiene las capacidades o que el sistema de elecciones no le brinda las capacidades para salir victorioso en ese tipo de procedimientos. Y básicamente con esto terminaríamos. Le damos así un broche bonito con una cita de Coxo y este es el texto. ¿De acuerdo?
No sé si alguno de los compañeros cree que me he dejado algo y quiere recalcar ahora, pero si no ya empiezo a plantear cuestiones y a abrir debate. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Me he dejado algo? ¿Queréis que vuelva antes de darle al debate? ¿Me habéis escuchado bien? Yo creo que lo has Quizás escuchado bien, sí. ¿Qué has dicho, Rubí? Perdón. no, Manu, dale tú. No, yo solo he dicho que me ha parecido correcta la explicación. Voy a Vale, de acuerdo. decir que Dime. quizás recalcar que para mí lo más curioso de ese artículo, que lo volví a leer hace una hora, es la idea de que es la propuesta de un sorteo, ¿no? O sea que realmente se elimina la elección, digamos, se elimina en muchos aspectos el voto, excepto para el referéndum, y sorteo. Entonces el voto para una representación se elimina, ¿no? Y yo creo que eso, digamos, es el punto que puede ser más polémico aquí para enfocarlo un poco. No sé qué opinan los demás de esto. Sí, tú, no sé si, Josan, tú habías escuchado esta idea. ¿Qué te parece? ¿Te parece atípica? ¿Qué impresiones te da? Yo la había escuchado, la verdad. Pero es o sea, leyendo el texto, y leí uno similar vuestro antes. Es de las primeras veces, o sea, que la escucho de una propuesta de socialismo, o, bueno, comunismo en este caso. Y a ver, a mí no me parece, a mí no me parece mal como tal lo del tema de plantear las elecciones como una especie de únicamente dentro de la democracia burguesa o democracia liberal. La verdad es que en ese aspecto sí que lo veo muy acertado, sí. Y bueno, no sé si ibas a hablar Sí, tú. Sí. respecto al tema del sorteo o la demarquía o la introducción de la demarquía dentro de una organización de una sociedad socialista futura, es interesante también analizar con profundidad cuáles son las determinaciones de la demarquía, porque, claro, el sorteo también tiene sus consecuencias negativas en algunos puntos. Por ejemplo, si observamos otras sociedades en las que se han aplicado mecanismos similares, yo creo que a todos nos viene en el propio texto lo comentáis, Atenas, la democracia ateniense. Es verdad que hacían uso de este mecanismo, pero hasta cierto punto estaba restringido a un número determinado de ciudadanos que pasaban previamente por un examen para garantizar que todos aquellos que fueran susceptibles de recibir una magistratura fueran personas preparadas. Por ejemplo, claro, en ese sentido, es verdad que se produce un sesgo a la hora de cuando se establece una jerarquización de grupos, de consejos, se produce al fin y al cabo un determinado sesgo, ¿no? Pero claro, también se produce un sesgo cuando se juega o se establecen a la hora de establecer los principios para el sorteo. Un ejemplo también que ocurría en Atenas, no solo el examen, era que, por ejemplo, en determinadas áreas específicas, en las que requerían, por ejemplo, profesionales de algún tipo o un estratega militar, el sorteo se hacía entre aquellos que cumplían una serie de características que les presuponían o les hacían supuestamente hábiles para la toma de decisiones militares, por ejemplo. De lo contrario, los atenienses, por ejemplo, es decir, los atenienses, los griegos antiguamente tenían también una crítica a este procedimiento, que al fin y al cabo era el símil del barco de Platón. Entonces es interesante este punto, ¿no? Habría que ver muy bien eso porque también cabría preguntarse sobre la estructura o, como queréis llamarlo, yo que sé, cuerpo de funcionariado o comisión que se encargara de estructurar, al fin y al cabo, los mecanismos necesarios para la realización de referéndum. Y esto estaría coordinado con una constitución o no habría un cuerpo legal. Claro, son cosas que yo creo que esto da pie a muchas cosas, mucho debate. Lo que dice yo es súper interesante, vamos, lo hablábamos el otro día, ¿no? Que todavía no hay muchos textos empiezan a haber más textos de metodologías de planificación más eficientes adaptadas a las nuevas tecnologías, pero del aspecto más participativo, protocolos de decisión y cosas así,
hay poca literatura, ¿no? Empieza a aparecer, Coxo tiene aportaciones muy interesantes, Moshe Machouber tiene otras, pero hay muchas cosas que están todavía en el aire. Y esta que dices es muy interesante, ¿no? Yo últimamente estoy leyendo, lo estaba comentando con Rudy estos días, he estado leyendo mucho a la escuela de Stafford Beer. Stafford Beer es el cibernético este que fue a Chile con el gobierno de Allende y que implantó el cibersig, ¿no? Que es lo más parecido al cibersocialismo que ha tenido la historia, ¿no? Y él tiene intuiciones que son muy cercanas a la democracia directa, pero precisamente se enfoca en cuestiones de estas intermedias, de todo el aspecto burocrático, administrativo, que agilice y dinamice el proceso de decisión, que normalmente no se cuestiona, ¿no? Tiene esta idea del sistema, el modelo de sistema viable, que dice que para que una estructura social sea ágil y tal, aparte del órgano decisor general, ¿no? Que él llama como el sistema 5, tiene que haber como unos 4 anteriores que concreten propuestas claras que luego se aprueben por la gente, otra esfera que se encargue de que eso se traduce en un lenguaje comprensible por todos los miembros de la administración y cosas así, ¿no? Y entonces, claro, todo eso tiene que estar para agilizar, habría una administración ingente de todo esto, y hay que ver hay que pensarla también, ¿no? Como has dicho, en los casos en los que se aplica el sorteo, pues no tenía por qué ser un sorteo 100% abstracto y sin seco. Efectivamente había a veces mezclas de elección entre comillas y sorteo. Pero son mezclas que solucionan muchos problemas de golpe que son muy interesantes, ¿no? Coxo, de hecho, no habla solo de sorteo 100%. Él habla que, por ejemplo, para supervisar, yo qué sé, la medicina en una región, en los hospitales que hay, pues se podría componer un comité de 20 personas en las que 10 fueran ciudadanos totalmente aleatorios, que pasando ese examen de no tener, a lo mejor habría una criba de no tener cargos penales y cosas así, ¿no? Ser mayor de edad, habría también esos secos. Pero el otro 10 el 50% serían graduados en cuestiones relacionadas con ciencias médicas, ¿no? Enfermería, medicina y tal. Y que ese tipo de cosas pues equilibraría. Al final los beneficios del sorteo son, primero, evitar que se formen aristocracias informales, y eso se garantiza, primero haciendo que los cargos roten mucho y que sean aleatorios, que no puedas estar votando mucho a una persona. Porque eso es lo que se plantea desde estos tipos de debates, es que da más problemas de los que soluciona. Y el otro es este de implicar a gente que de otra manera no hubiera nunca estado en ese puesto de gestión. Que luego el sorteo se arregla con todo este tamaño, sí, pero aún así creo que garantiza todo el potencial que tiene. Vamos, no sé cómo lo veis los demás. También se puede encontrar otra fórmula mixta, que es no que 10 sean especialistas y 10, o sea, que puedan votar y 10 ciudadanos aleatorios, sino que simplemente los especialistas den su punto de vista. O sea, que los ciudadanos les puedan consultar y ellos dar su punto de vista y que no puedan votarlo. O sea, eso yo creo que no hay ningún problema en que haya cuestiones técnicas que necesiten una asistencia profesional, pero yo no veo ahí que haya un incentivo para corromperse o algo por el estilo. Yo no creo que eso ponga en peligro la democracia directa. Y yo sí que creo que la gracia de la democracia directa es precisamente que no haya ningún criterio para poder ser elegido, salvo que estés totalmente enfermo y no puedas ejercer de ninguna forma. Yo creo que poner filtros es precisamente lo que crea los sesgos que se pretenden combatir. Porque al final, quien pone los criterios se pueden decidir democráticamente, pero es que eso también se puede decidir democráticamente que unas mujeres no pueden votar y eso no creo que sea positivo. O sea, quiero decir, yo no veo. Yo creo que la gracia del sorteo es que es representativo de las personas porque se elige al azar. Si no se elige al azar, ya hay un sesgo, que es uno de los objetivos que se pretende eliminar. Porque se quiera o no se quiera, cuando tú eliges personas hay un sesgo bastante alto. Y es que, por ejemplo, alguien que no tiene tantas habilidades para hablar en público, le puede dar vergüenza, tiene desventaja, clara. Y al final ya no estás votando en función de ideas,
sino que estás votando en función de la retórica que tiene uno, de los contactos que tiene otro para ganar, para, yo qué sé, para ser retransmitido en un, yo qué sé, en un Twitch con millones de espectadores, ¿no? Eso hay un sesgo claro, ¿no? Si yo conozco al Rubius y el Rubius es amigo mío, a lo mejor me saca en YouTube y llego a más gente, pero eso no significa que mis ideas sean mejores. Entonces, al final, creo que la idea es que los referéndums se deciden ideas basándote en los intereses de cada uno, y los sorteos permiten solucionar los problemas que estaba señalando Jesús sin mayor problema. Creo que esto yo creo que es bastante fundamental, y bueno, creo que no me dejó algo por decir, pero bueno, luego quizás se me acuerde. Quizá aquí también hay que tener en cuenta hasta qué punto solo a partir de referéndum y la creación de magistraturas, consejos, a partir de mecanismos de sorteo, eso es suficiente como para abarcar todas las liberaciones que tienen lugar día a día en política. Porque claro, tenemos que partir de la base, aunque las condiciones materiales cambiaran, la propia predisposición de la población también cambiara, por ejemplo, a la hora de gozar o disfrutar de mayor tiempo libre. Tenemos que tener en cuenta que un porcentaje de la población más grande, más pequeño, no va a tener interés en participar en la política. Al menos tenerlo en cuenta. En ese sentido hay que tenerlo en cuenta. Luego también habría que valorar cómo actuar con aquellas personas que deliberadamente no quieran formar parte de esos procesos. Porque, por ejemplo, no quieren ser elegidos a lo mejor por el sorteo, porque no se sienten preparados, porque no quieren, porque no se sienten bien, por ejemplo. Entonces, A ver, claro, habría que preguntarse aquí también si es compatible el referéndum y el sorteo con establecimiento de algún tipo de consejo tradicional, del socialismo tradicional, para automatizar algunas decisiones políticas que día a día se deliberan políticamente, por ejemplo en el Parlamento, y que a lo mejor trasladar todo ese contenido directamente a través del referéndum podría ser una tarea titánica, ¿no? Cómo poder gestionar todo eso, cómo catalizar todo eso. yo organizo un poco. Bueno. Manu, perdona, es que ha levantado, o sea, ha pedido la palabra un Sí, montón de gente. vale. Y bueno, le doy la palabra a Héctor por alusiones rápidas y luego ya van diferentes personas, ¿de acuerdo? Si yo también quiero decir varias cosas, pero me contengo, así que vamos por orden. Héctor, tírale rápido por alusiones y ya pasamos. ¿Héctor? Sí, bueno, yo creo que lo que hay que quitarse de la cabeza es que la política es como una cuestión técnica de que vales o no vales. No, todo el mundo vale en política, porque la política es el hacer realidad tus intereses como persona. Entonces todo el mundo tiene intereses, todo el mundo quiere hacerlas realidad hasta cierto punto. Entonces, eso no tiene nada que ver con una cuestión técnica, y hoy en día sí hay gente que no se siente capacitado de hablar en público, dar discursos grandilocuentes, etcétera, pero es que eso es para mí, la respetabilidad burguesa. O sea, eso es parte de la superestructura, la sensación de que los ciudadanos no se pueden hacer cargo de sí mismos. Eso es precisamente lo que yo creo que hay que combatir. O sea, no sé si me explico. O sea, yo no veo que sea una cuestión técnica, y creo que todo el mundo vale para política, y todo el mundo debe poder decir, representar sus intereses de una forma directa, sin necesidad de que otro hable por él. Creo que eso, además, matemáticamente se puede demostrar que es negativo. Vale, palabra CEO, te toca a ti. Yo solo quería comentar algo muy rápido. Sobre el tema del sorteo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado los compañeros Héctor y Jesús, y además que igual ayuda a ver lo importante que es el pensar que al final el tema de la democracia representativa está, incluso con las elecciones libres, con todos los mecanismos que tengan, e incluso si se hiciera de la forma más detallada, mejor pensada, etcétera,
no dejan de estar operando siempre mecanismos fuera de esas reglas procedimentales que se adoptan, que son los que llevan a que haya gente más probable que acabe siendo elegida, ya sea porque pues, desarrollan o han tenido mejores capacidades o más oportunidades para desarrollar las habilidades y las capacidades que luego llevan a que tú seas más elegible, o que llevan a que tú te puedas presentar para ser más elegible, porque te puedes dedicar a eso y no imaginemos una persona que tiene que dedicar las 8 horas al día o más a, pues eso, a trabajar, no va a tener el mismo interés, la misma involucración que alguien que, pues eso, que no tiene que trabajar tanto, que puede dedicarse a estudiar másteres pagados de retórica política o de análisis, etcétera, etcétera. Total, que eso está, todos esos mecanismos están operando. Los liberales no son conscientes de ello, nosotros sí, ¿vale? Pero es que lo bueno del sorteo, y es el quid de la cuestión, creo, es que es una forma de anticiparnos a que igual nosotros no estemos siendo conscientes de otros posibles mecanismos ocultos que están operando y que operarán, incluso si intentamos extinguir o abolir todos esos otros mecanismos de la sociedad de clases, ¿no? Que hacían que algunos fuesen más elegibles que otros en la democracia representativa. Incluso aboliéndolos puede que estén operando otro tipo de mecanismos que no somos conscientes. Entonces el sorteo es una especie como de lo que hacía Ulises de atarse al mástil, como en plan de, hostia, por si acaso, no vamos a jugárnosla ni en eso, no vamos a dejar que haya, que estén posiblemente operando algún tipo de sesos que no nos demos cuenta, que puedan distorsionar, ¿no?, la representatividad y la participación democrática. Entonces, para asegurarnos, vamos a hacerlo de forma que sea totalmente al azar por un sorteo. Y ahí ya no puede estar eligiéndose siempre a los que, yo qué sé, a los que son más guapos, o a los que tienen más labia, o a los que cualquiera de esas condiciones. Entonces me parece que es un mecanismo muy bueno, como una especie de control que nos queremos autoimponer, ¿vale? Para que además no se produzca eso de, no, es que queréis tener una burocracia que va a ser la que va a dirigir. Claro, queréis quitar a los liberales que se piensan que son los tecnócratas buenos para poner a vosotros que sois. No, tampoco queremos eso. O sea, justamente por eso esta propuesta es honesta en cuanto a la expansión y la culminación de lo que es la auténtica democracia. El pensar que tampoco estamos considerándonos a nosotros por encima de nadie ni vamos a dejar que operen nuestros prejuicios o sesgos para luego poner o perpetuar a gente como nosotros o tal, no para nada. Y eso es. Bueno, pues súper bien. La exposición del compañero. Siguiente palabra. Bujarín. Creo que eras tú, sí. Sí. Vale, pues, o sea, bueno, yo sí que quería decir, un poco respondiendo a lo que ha dicho el Héctor, de que habría que sortear entre todos, ¿no? Sin que hubiese sesgos. A ver, o sea, yo entiendo que los políticos en sí, ni siquiera viendo los que hay hoy en día, parece que tengan que tener ningún currículum especial. O sea, yo creo que, vamos, que en ese sentido no son unos tecnócratas. Pero, por ejemplo, para escoger a gente que gestione un hospital o a jueces, yo ahí no veo sentido coger entre toda la población, aunque luego tengan como unos expertos a los que preguntar, porque si al final yo no tengo ni idea de gestionar un hospital y le pregunto a mis amigos médicos, pues para eso que decidan directamente mis amigos médicos, ¿no? O sea, yo creo que los sorteos en cosas medianamente cualificadas, que es bastante fácil. O sea, al final hay una división de trabajo muy grande y una especialización cada vez mayor, entonces es fácil que cualquier cosa que tengas de la que te tengas que encargar ya necesitas ciertos conocimientos. Entonces yo sí que veo mejor sortear entre gente medianamente cualificada para algunas cosas, aunque luego lo sortees y no lo elijas así a dedo. Vale, siguiente palabra. Que no sé si el que le toca ahora mismo está disponible. Espérate que lo señalo. Vale, sí. Sí, esto. Bueno, yo quería comentar tres cositas. Primero, en contra de los mensajes de contra el sorteo, que por cierto me gustaría recuperar su palabra original, insaculación, porque es preciosa. Eh,
yo creo que sí que es necesario y deseable que los sorteos sean sobre el 100% de la población, sin censos previos de es que no me apetece o es que no me apetece. Al final son deberes ciudadanos para con la comuna y, y si te toca, te tocó. Luego, una de las cosas a valorar de un sistema de decisiones o elecciones tipo sorteo es que se llegan, a través de estos sistemas, se llegan mucho más fácil a una cosa que en las democracias, por decirlo de alguna manera, representativas, es un valor totalmente perdido, que es la aprobación de cosas por consenso. Es mucho más fácil llegar a acuerdos partiendo de gente o personas que van a tomar una decisión que no está en una posición, eh, vamos a decirlo así, ideológica de trinchera en un inicio, que si se eligen específicamente para un asunto, por ejemplo, se acaba de comentar, para un asunto técnico, pues igual por mucho que los técnicos tengan mayor conocimiento que una persona que, por llegar al absurdo, llega a ser incluso analfabeta de un asunto, su sesgo de previo que traen al asunto, como es sus conocimientos técnicos, pues igual no termina de ser una cosa a favor, sino una cosa en contra. Muchas decisiones a lo largo de la historia se han tomado teniendo en cuenta los consensos tecnológicos y los consensos previos en un campo y con el paso de los tiempos se ha demostrado que precisamente correctas no eran. Entonces, ahí mi defensa de la insaculación del 100%, perdón, del 100% del censo. Y luego en- hay modelos también que se llaman, vamos a decir, así decirlo, democracia líquida y demás, en los que obviamente el Consejo o lo que tenga que tomar la decisión al respecto del asunto que le incumba, eh, siempre tiene la posibilidad y la legitimidad de llamar a expertos a dar opiniones, expertos o no expertos. Por lo cual, creo que hay que quitarse ese medio de encima, ese medio tanto al, al que eh, la abuela que medio chochea esté debatiendo con un ingeniero termonuclear porque mm, los riesgos los riesgos que nos montamos nosotros muchas veces en la cabeza no son reflejo del común de la realidad. Y mm, una cosa que se ha comentado, se usa el argumento de es que los políticos, por ejemplo, es que para llegar a este sistema, una de las cosas que no existirían ya serían políticos. Por lo cual, me parece que lo que hay que buscar es también es el cambio de coordenadas total. Hay que entender que esto no sería simplemente coger un parlamento de un país burgués al uso como tenemos ahora, coger 500 ciudadanos y meterlos ahí a tomar decisiones. Yo sigo mucho la actividad parlamentaria por motivos personales y os puedo asegurar que eso no funcionaría. Y doy paso al siguiente. Pues genial el turno de palabras. ¿Ha entrado Dave? ¿Hola? ¿Hello? No lo sé, no que habla ahora. Vale, voy con el tema de las cosas que se han comentado. Ha dicho un compañero el asunto este de que tendríamos que partir de la idea de que hay mucha gente que no va a querer participar en política y quizás es una cuestión opresiva lo de que te toque por sorteo y tengas que ir o que tengas que ir a votar las elecciones. Bueno, el punto con este tipo de cosas es que está estudiado sociológicamente que la gente a día de hoy no tiene interés en política por algo. Es decir, no podemos coger el desinterés o el interés en abstracto, el que hay en una concreta sociedad, y extrapolarlo a una sociedad con una estructura social totalmente distinta. La gente a día de hoy no participa en política porque tiene una apatía general a todo lo que pasa en la esfera pública. Porque no son capaces de establecer una conexión entre lo que ellos votan y lo que luego definitivamente pasa.
no hay una cadena causal reconocible en todo eso y eso genera desinterés. Pero lo que se tiene comprobado sociológicamente es que cuando se permite participar de manera activa en cuestiones que son claramente visibles, como los asuntos locales o otras cuestiones que se han decidido, la participación crece de manera exponencial. Porque la gente comprueba que eso tiene un efecto y en unas pocas generaciones la implicación sube como la espuma. Si además tenemos en cuenta que la sociedad a la que aspiramos, cuando a ti te tocase por sorteo algo, o cuando estás en las asambleas, tú estás cubierto en el sentido en el que se te pagaría y luego podrías volver de manera tranquila a tu puesto de trabajo normal, hay un montón de problemas que se dan a día de hoy que se solucionan. A día de hoy la gente le cuesta mucho implicarse en política porque no es compatible trabajar 10 horas al día entre idas y venidas del trabajo y demás, y luego estar informándote. Pero vamos a un tipo de sociedad en la que creemos que la jornada laboral sería más reducida y que si no sería reducida, se te pagaría por estar un tiempo haciendo cuestiones políticas. Y que eso, por cierto, se hacía en Atenas también. ¿Vale? Entonces hay que plantearlo así. No se pueden extrapolar el sentido común general de un tipo de sociedad y pensar que va a ser lo mismo en otra totalmente distinta. Incluso si en las primeras generaciones eso sí que está, sigue habiendo una tendencia a la apatía, conforme se vea que lo que se decide tiene una influencia directa, creo que eso se solucionaría. Luego se ha comentado el tema este de si habría constitución, no habría constitución, si se podría votar cualquier cosa y demás. Yo aquí hay debate abierto, pero Coxo y toda esta gente habla de que por supuesto habría constitución y que hay cosas que no se pueden votar. Esto pasaba también en la antigua Atenas, y es que hay una constitución, hay una legalidad que blinda ciertas cuestiones básicas. Es decir, todo, por ejemplo, una norma es que todos los asuntos públicos se deciden por plebiscito entre todos los ciudadanos. Bueno, tú no puedes votar quitar eso. O sea, eso había había un proceso jurídico que se llamaba grafé paranomó, por cierto, que es que un ciudadano podía denunciar una iniciativa que se estaba haciendo en la asamblea, se hacía un tribunal y si se descubría que efectivamente eso chocaba con uno de los principios constitucionales, eso se anulaba. Y de hecho se multaba a los ciudadanos que lo habían propuesto a sabiendas de que eso era inconstitucional. En nuestro caso eso sería parecido para, pues yo qué sé, el carácter social de los medios de producción. Algo que de manera encubierta pueda estar quebrantando eso, o que quiera quitar el voto a una minoría o a algo que no es minoría, a las mujeres, todo ese tipo de cosas, en principio sí, los autores están de acuerdo en que estén blindadas constitucionalmente. ¿Vale? Y con esto termino. Toca a Josan. Hola, ¿se me Sí, escucha? se te Vale, escucha. bien. Que como no estoy con el portátil, no sé si... Bueno, el caso, lo que quería decir es, bueno, iba a decir más o menos lo mismo que habías dicho tú, porque, claro, estábamos planteando de cómo va a ser, digamos, el funcionamiento, o sea, cómo va a funcionar la política entre comillas, en una sociedad comunista. Y era lo que iba a decir básicamente lo que habías dicho tú, de que no podemos plantearlo desde una visión actual, o sea, actual, que el capitalismo se rige por una forma de ver el mundo que va a ser completamente distinta en otro modelo de producción. Sería como plantear en el feudalismo una democracia estilo liberal. Sería básicamente imposible. No se podría. O plantear el mercado global que hay en el capitalismo. Ay, se me ha ido, perdón, se me ha ido lo que quería decir. Sin problema, no hay prisa. Tú, vamos, explícate todo lo que tú quieras. Nada, se me ha ido, perdón. Nada, es que estaba muy relacionado con lo que habías dicho tú, porque había pedido la palabra antes, pero bueno, básicamente a grandes rasgos venía a ser lo mismo. No sé si te querías decir algo de esto de que se pagaría por participar o algo por el estilo, que pagar no es buena palabra, y cosas así, o te referías a lo que hemos hablado de la Sí, perdón, me acabo de acordar. Era básicamente porque hay un argumento liberal que tiene mucha fuerza, que habla siempre habla de una contradicción entre colectivo e individuo. O sea, básicamente como que no sé si habéis tenido debates con liberales, pero lo normal es que suelen ir siempre que se habla de una posible futura sociedad comunista,
es en el caso de una contradicción colectivo-individuo, ¿qué imperaría? ¿Si el colectivo o el individuo? No sé si me explico. Claro, pero es que ellos, que esto es un poco a veces, o sea, tal y como estábamos hablando antes, podemos llegar a caer en ese tipo de falacia. Porque dentro de una sociedad comunista, o al menos yo lo entiendo así, esa contradicción no se daría o no se debería dar. Y de hecho es que si se da es porque no se ha llegado a esa sociedad. Porque evidentemente el ser humano, el individuo es social por naturaleza en sí mismo, o sea, necesita vivir en sociedad, y si se da una contradicción individuo-colectividad, es porque esa colectividad no es real, es porque es ejercida, es ejercida por una oligarquía o por un gobierno aristocrático. O sea, no sería la democracia comunista que se plantea, no sé si me explico. Ahora mismo, o sea, uno podría decir, si me pone una en la ley, pues tal vez yo no me siento representado como un individuo y estoy en contra de esta ley. Pero es que en una sociedad comunista no existe esta contradicción, entre comillas. No sé si me explico. Entonces, se tendría que ver como una sociedad alejada o sea, que viene de la propia sociedad capitalista, pero también alejada, ¿no? Básicamente era eso. Y ya está. Sí, yo por responderte, me imagino que con lo que querías decir del individuo y la comunidad, es esto de que, bueno, que seguiría, no respeta el comunismo, no respetaría la individualidad porque seguiría habiendo algo así como una imposición de la mayoría y cosas por el estilo, y plantean esa contradicción, ¿no? Eso, bueno, en el capitalismo tal, no existe. O sea, efectivamente el individuo no se ve reflejado en lo que pasa en la cosa pública, pero es así porque no percibe que su voto tenga una influencia particular. Pero sí, yo creo que algo caracteriza a la forma política posburguesa, o como la queramos llamar, que es esto de la comuna, ¿no? Parece ser que es el nombre más adecuado para esto, es esto de la disolución de la distinción entre gobernante y gobernado, que no puede ser otra cosa que esto de la democracia directa. O sea, todo el mundo delibera, no sobre cuestiones muy en general, programas políticos muy abstractos, sino cuestión por cuestión. Si estamos hablando de leyes particulares, si estamos hablando de planes económicos, si estamos hablando de alguna cuestión ecológica, de alguna cuestión de salud pública. Tema por tema, hay deliberaciones con un espacio, se vota y la gente al final entiende que ha salido por mayoría una opción y no otra, y las razones por las que ha salido, y ya no se da esa especie de sentimiento de enajenación, de que no tengo ninguna conexión con el tema, y ya está. Pero sí, bueno, por supuesto, habría gente que aún así, pues yo qué sé, querría votar unas cosas y no serían así, pero eso supongo, bueno, eso hay que asumirlo. Seguiría habiendo conflictos en la sociedad postcapitalista y tal, y también hay que lidiar con ellos, ¿no? Esto también da para debate. Ha entrado otro compañero después, compañero especial. No sé si estás escuchando bien y tal, te has perdido parte del debate. Si quieres decir algo, alguna cuestión que me refiero al el Discord de Blockchain Socialist. Si quieres decir algo de cuál es tu visión del tema así de la democracia y tal, pues encantados estamos. Pues ahora no, solamente quiero escuchar, de hecho. De acuerdo. Vamos, creo que si no, luego te hacemos un resumen. ¿Alguien más? Héctor, comenta cositas. Bueno, por supuesto, cuando se vive en colectividad siempre hay conflicto con los demás, o sea, pero en el capitalismo, en tu casa, cuando vives con tu familia, en la empresa con la que curras y tienes que aguantar a tu jefe, etcétera. O sea, siempre cuando se vive en sociedad, obviamente hay que lidiar con los demás. Cada uno tiene sus intereses y los quiere defender. Eso hasta aquí, so far, so good. O sea, y en el socialismo, aunque las conflictos entre las personas son bastante menores que en el capitalismo, como dice Jesús, sí que va a seguir habiendo conflictos. O sea, si a mí no me gusta la luz blanca y a todo el mundo le gusta la luz blanca, pues si se vota, pues se pondría el alumbrado blanco y yo me tendría que joder, está claro, pero la cuestión es que en el capitalismo, ¿cuál es el argumento de por qué soluciona ese problema? O sea,
el que te puedas adquirir propiedad personal, por ejemplo, que nadie te imponga qué cereales tienes que comer, eso también lo puede solucionar el comunismo. Hay algunas cosas que hay que decidir socialmente, que evidentemente hay gente que sale perjudicada. Pero ¿cuál es el argumento porque la propiedad personal de los bienes de consumo con los bonos laborales también nadie te impondría los cereales que quieres que tienes que elegir, seguro. O sea, ahí no veo ningún argumento a favor del capitalismo. Ellos se refieren evidentemente a a poder formar tu propia empresa. Ellos hablan de libertad del capital. No hablan del tener propiedad personal. Yo creo que esto es importante. O sea, al final, capitalistas no pueden ser todos. Una mayoría van a ser trabajadores. Y entonces, al final, por mucho que se quiera hablar de meritocracia, unos cuantos van a mandar y una mayoría va a tener que obedecer en el capitalismo. Eso es lo que ellos defienden. O sea, en el fondo yo creo que la mejor contestación es realmente lo que implica lo que ellos defienden y lo que ellos están criticando que nosotros abolimos. Que no es la propiedad personal, es la propiedad privada de los medios de producción. Porque en sociedad claro que existen conflictos, pero nadie dice vamos a abolir la familia. Bueno, los marxistas sí que queremos abolir la familia burguesa, ¿no? Pero los liberales no dicen vamos a abolir la familia y en la familia, en el propio seno de la familia hay conflictos. O sea, y nadie dice, pues un niño debe poderse con 8 años irse de casa. Pues nadie creo que defienda eso. O sea, y ahí claramente ves el mismo problema, pero ahí no tienen... ahí se callan, ¿no? O sea, me parece, esa es bastante hipócrita. Bujarin, de nuevo. Vale, bueno, yo iba a cambiar un pelín de tema, o sea, pero iba a plantear, porque bueno, ¿Puedo hacer leyendo a una Marx, pregunta? Uy. ¿Cómo se levanta la mano? Perdona, mano, yo creo que querías hablar desde hace la vida. Está el canal que se llama Formación. Tú si pones el ratón encima, hay un bocadillo. Abres ahí y hay un chat particular del canal. No sé si lo ves. Chat particular. No, O perdona. sea, no te preocupes y si no, escríbemelo a mí por privado, ¿vale? O sea, Vale, pues ya supongo que está. quieres hablar. Así que escríbemelo a mí El y después, siguiente. sí, después de... bueno, Después si del último voy si yo. quieres hablar tú, Perdón Manu, por y ya está, interrumpir. que yo iba a No, cambiar no, un pelín perdón por de tema. interrumpir. Es que llevo mirando cómo levanta la Nada, manita 10 años y no. que si quieres dale tú, que yo iba a cambiar un No, pelín de no, tema. sí. Bueno, Yo era por o sea, responder a unas cosas, pero Vale, sí, dale tú. dale mano tú un rato. Sí, comenta tú. sí, dale tú, Manu, venga. No, vale, sí, o sea, sin prisa absolutamente. Yo por comentar unas cosas que ha dicho a alguien, ya no me acuerdo quién lo ha dicho, y lo siento mucho, que, a ver, por ejemplo, alguien ha comentado que en el Parlamento, o sea, que como que los ciudadanos no podrían estar todo el día tomando las decisiones que toma el Parlamento, y conviene, digamos, aclarar que en el Parlamento no se toman decisiones. O sea, la idea de que el Parlamento son unos señores que hemos elegido y que dialogan y de fruto de ese diálogo se generan las leyes, eso no es cierto. No es quiero decir, no es cierto en el sentido de que el Parlamento, ni el Parlamento ni el Senado funcionan así. Las leyes las hacen los grupos de expertos de los grupos políticos con más o menos presión de las personas más importantes y se tiran ahí. Y no las lee nadie. Sencillamente, si eres de ese partido la apruebas, si no la apruebas, y lo mismo si tienes un interés muy especial en ella, pues entonces sí la lees. ¿Vale? Pero en el Parlamento no se delibera, es fruto de la deliberación, se hacen las leyes. Eso es una idea que algunas personas la tienen, pero es falsa. Incluso cuando vemos el griterío y lo que tienen, eso es pactado, quiero decir. Hasta tres, digamos, toma y daca intervenciones de esas están escritas anteriormente primero para que no se pase de la raya a nadie y después para que el tiempo cunda, ¿vale? Incluso las intervenciones que son meramente insultos, incluso eso está planificado. O sea, la idea de una deliberación libre y a partir de eso se generan leyes es simplemente una ilusión que ciertas personas no quieren hacer pensar, pero no es cierto. Y después, también, bueno, de eso lo hemos hablado mucho los compañeros, pero por incidir un poco, el sorteo, el hecho de que alguien no quiera participar en un sorteo,
sinceramente, nos da igual. Y, de hecho, ahora da igual. Ahora si uno dice no quiero participar en una mesa electoral, va el ejército a tu casa y te saca. Entonces, la idea de que no quiero participar en X sorteo, sencillamente la respuesta sería un poco da igual, ¿no? Y si eso vulnera la libertad individual, pues bueno, ese es otro tema. Pero digamos, ahora mismo no hay ningún problema en eso. Eh, y, y también sobre hemos hablado también de cómo, digamos, no se tienen incentivos ahora porque no hay, porque precisamente para participar, ¿no? En política en general, porque las condiciones materiales son distintas y evidentemente existe desigualdad. Aunque cuando esas condiciones sean iguales y hay gente que no participe, es más probable que la gente que no participe se parezca a la gente que participa. ¿Me explico? O sea, quiero decir, no hay ningún problema en que un 30% de la población participe, o sea, solo un 30%. Si ese 30% de la población es efectivamente pues, lo más cercano a una muestra aleatoria del 100%. Y si todas las condiciones, digamos, son más o menos similares, entonces eso es mucho más probable, ¿vale? Entonces la cuestión, o sea, quiero decir, esa desafección, si realmente no tiene unas causas, por decirlo de alguna manera, estructurales, no tiene por qué ser ningún problema, en el sentido de que el resultado no afectaría negativamente al resto porque sencillamente sería el mismo, ¿sabes? Si es una muestra representativa sería lo mismo. Era aclarar ese tipo de cuestiones que me parecían interesantes y ya está. Perdón si he sido un poco largo. No, fantástica la intervención, mano. Fantástica.